Perfecto, entonces sin más y saliendo de los chistes, tengo el agrado de presentar a Ignacio Utin. Él es periodista especializado en Europa del Este, magíster de Relaciones Internacionales, corresponsal en Ucrania, precisamente en la región del Donbass en el 2014, y desde hace casi 2 años vive en Georgia. Hecha la presentación, Ignacio, Cami Mitre y Ari Raimundo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿qué nos decís vos? Vamos por partes. ¿Qué hora es en este momento allá en Georgia? En este momento son las 6:05 de la tarde. De un Miércoles. otoño, un día otoñal precioso. Ay, quién pudiera, acá ya nos estamos empezando a cagar de calor, nos asaltó el verano, nos asaltaron muchas cosas acá en Argentina, seguro te habrás enterado. Por supuesto. Sí, no, está muy divertida la Argentina, por eso decimos, bueno, tan divertido es que queremos saber qué pasa en otras partes del mundo, ¿no? Allá también están muy divertidos. Allá igual. también, sí, claro. Es más, en Georgia se están divirtiendo tanto que dijimos, en Argentina queremos seguir sus pasos. Sí, totalmente. Así que... Yo no se los recomiendo, pero sí ustedes. Ignacio, para quien le decís Georgia y no ubica, contale, Georgia está cerca de Rusia, contanos un poco su geografía, qué te encontraste desde que estás allá, cómo se vive en Georgia. Así un panorama para mi tía Amneris que nos mira desde Mendoza y no me sabe señalar Georgia en el mapa. Perfecto. Bueno, Georgia está en el Cáucaso Sur, que es una región que quizás no les suene para nada, entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Tenemos a Rusia al norte, tenemos de vecinos a Turquía, a Armenia y Azerbaiyán. Estamos muy cerca de Irán, bastante cerca, pero está Armenia en el medio. Solía ser parte de la Unión Soviética, tanto es así que de acá era Joseph Stalin. Quizás sepan que Stalin es un apodo, no es su nombre real. Su nombre real era georgiano, era Joseph Yugashvili. Sí. Buena parte de los apellidos georgianos terminan en Shvili o en C, que son patronímicos, digamos como el EZ en español o el son en idiomas germánicos, Johnson, por ejemplo. Sí. Es una tierra muy antigua, es una nación muy antigua, tiene un alfabeto muy antiguo y se supone, cuentan los georgianos, y yo les creo, que de acá salió el vino. Tienen al menos 8.000 años de experiencia haciendo vino, con lo cual hay muchos vinos en este país, y muy buenos, y además muy baratos. Bueno, es una región vitivinícola en general, ¿no? Europa suroriental. Absolutamente. Sí, total. Absolutamente. Igual, Se toma muchísimo vino en esta zona. De ahí está el chiste que en su momento le hacían a Stalin, que era, dejá de decir que sos ruso porque sos de Georgia. Sí, claro, pero a él no le gustaba nada ser de acá, ¿eh? Él se decía ruso, hablaba en ruso, y de hecho la madre de él nunca la volvió a visitar. No, claro. Se fue a Rusia y nunca más volvió. La madre murió acá, murió en Tbilisi, y él mandó una carta. Ni siquiera la vino a ver cuando murió. Es cierto. No, aparte él siempre muy despectivo de su origen, ¿no? Cuando él en la Unión Soviética era comisario de las nacionalidades, se iba invadiendo otras regiones colindantes a Rusia, decía que había un plan de rusificación, ¿no? O sea, bueno, pero bueno, polémico. Ahora, Georgia sí. vuelve como país luego de la caída de la Unión Soviética, como para ir ubicando. Correcto. Bien. Georgia había sido un país, había sido un reino durante la temprana Edad Media, hasta el siglo XII-XIII, sí, cuando son las invasiones mongolas. Desaparece durante muchos años, es invadido por los persas, es invadido por los otomanos, es invadido por los rusos, es invadido por un montón. Se independiza como república en 1918, entre 1918 y 1920, justo después de la Revolución Rusa. De la Bolche, sí. Y ya para 1921 entra a lo que va a ser pronto la Unión Soviética. Y se reindependiza en 1991. No podía evitar el chiste de pensar Georgia diciendo ¡Hey, independencia! Y al lado los bolcheviques diciendo ¡Hola! No, bueno. ¡Buen día! Es lo mismo que le pasó a unos cuantos. Le pasó a Armenia, le pasó a Azerbaiyán, le pasó a Ucrania. Sí. Todos les pasó más o menos lo mismo. Totalmente. Salvo a Finlandia, que quedó independiente. Claro. Totalmente. ¿Cómo? Pero, bueno, igual
podemos traerlo un poco más para acá, ¿no? Sí, sí, yo iba a ir bueno, ¿cómo nos encontramos con la Georgia del 2025? ¿Cuál es la realidad política que transita? ¿Cómo es, quizás, si nos querés hacer un muy pequeño panorama del sistema político que ellos tienen? Si es un sistema más parlamentario, más presidencialista. Bien, en principio es un sistema parlamentario. Todo esto en los papeles, vamos a hablar de cuestiones formales. Sí. En los papeles es un sistema parlamentario que tiene un presidente que es elegido por el Parlamento. Desde el año pasado, antes lo elegía, se elegían elecciones, desde el año pasado lo elige el Parlamento. El Parlamento nomina un primer ministro y se supone que el primer ministro es quien gobierna. Ahora, dicho eso, en la práctica no funciona así. En la práctica no importa quién es el primer ministro, no importa quién es el presidente, no importa quién está en el Parlamento, porque el poder lo tiene una sola persona que no tiene ningún cargo oficial. No me digas que es Santiago Caputo. No, si fuera Santiago Caputo sería un poquito más fácil, ¿por qué? Porque esta persona tiene tanto poder. Esta persona es la fundadora del partido que gobierna Georgia desde 2012. Sí. ¿Y por qué tiene tanto poder? Porque esta sola persona, una sola persona, un solo individuo, un solo hombre, tiene cerca del 25% del Producto Bruto Interno del país. Sí. Él solo. Mierda. Es un empresario multimillonario. Sí. Mierda. Exactamente, es un hombre extremadamente rico que se llama Bidzina Ivanishvili. Ivanishvili un día hizo toda su fortuna en Rusia, en la temprana época post-Unión Soviética, como buen oligarca, de estos empresarios que estuvieron en el lugar adecuado, en el momento adecuado y tenían algunos recursos y se hicieron de mucha plata. Él hizo toda su fortuna en Rusia y en algún momento decidió que, bueno, ahora ya que tengo plata, ahora quiero tener poder. Y fundó su partido. Fue primer ministro por muy poco tiempo, por menos de un año, entre 2012 y 2013, y después renunció a todo. Primero quedó como líder del partido y después renunció a eso también, con lo cual hoy no tiene ningún cargo público, pero todos saben que él es el poder detrás del poder. De hecho, basta con, aún sin saber georgiano, no hace falta saber una palabra de georgiano. Los invito a googlear algún video del primer ministro y se van a dar cuenta que es un pelele, que es un tipo que no tiene absolutamente ningún peso. O vean al presidente. El presidente es un exjugador de fútbol, que juega en Manchester City. No tiene ningún peso. Es un tipo que ni siquiera habla demasiado bien, que no tiene carisma, y no importa, porque el poder no lo tiene ni el primer ministro ni el presidente. Bueno, un poco a eso quería llevarte porque viene ya de dos últimas elecciones muy convulsionadas, ¿no? Con muchas protestas, también con mucha represión. El 4 de octubre fueron elecciones municipales en Georgia, incluso donde la oposición intentó boicotear de alguna forma los comicios. Entonces, ¿qué expresan estas protestas del momento político que vive Georgia? Se me ocurre preguntar. Bien, déjame hacerte un pequeño raconto desde 2020. Sí. A ver, en 2012 asume este partido por primera vez. Este partido se llama Sueño Georgiano, el partido de este hombre multimillonario. Asume en 2012, hay después elecciones en 2016, no nos importan, y después elecciones en 2020. Las elecciones de 2020 son las primeras que nos importan porque la oposición no reconoce los resultados. Dice, hubo boicot, hubo fraude electoral, con lo cual no reconocemos los resultados. Sí. Y en ese momento apareció la Unión Europea y dijo, ok, hagamos un acuerdo. La oposición se negó a formar parte del Parlamento. Entonces aparece la Unión Europea y dice, hacemos un acuerdo. El año que viene hay elecciones municipales. Si en las elecciones municipales el gobierno saca más de, no me acuerdo cuánto era, el 40%, damos por significa que el apoyo existe y listo. Y damos todo damos toda la discusión por terminada y a otra cosa. Si no, significa que efectivamente las elecciones fueron fraudulentas. Hubo elecciones municipales, el gobierno sacó más de ese porcentaje, con lo cual se quedó ahí el tema. 4 años después, 2024, el 26 de octubre, hay elecciones y venía bastante distinta la mano, porque ahora, a partir de 2024, el gobierno había presentado una serie de leyes que no le gustaban nada a la Unión Europea. Leyes, una que restringía mucho todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, libertades civiles y sobre todo la actividad de organizaciones de la sociedad civil, y otra que limitaba mucho, restringía mucho cualquier actividad ligada a derechos LGBT.
Ninguna de esas dos cosas le gustó a la Unión Europea. Claro, porque Georgia en un momento pasó a ser país candidato, ¿no?, de ingreso a la Unión Europea para 2023 más o menos. Sí, 2023, exactamente. Y es curioso esto que mencionas, porque Georgia venía en paquete con Moldavia y Ucrania. Sí. A Moldavia y Ucrania les dieron la candidatura a mediados de 2022, en junio, si mal no recuerdo, sí, y a Georgia no se la dieron, se la denegaron, diciendo, tenemos un problema con Georgia, con cuestiones de democracia, de derechos civiles y demás. Recién se la van a dar en diciembre de 2023, cuando se supone que todo esto estuvo resuelto. Claro. Una vez que les dan la candidatura, es cuando el gobierno empieza a insistir con esta llamada ley de agentes extranjeros que limita la actividad de las organizaciones civiles. Cierto, sí. Así llegamos a las elecciones del año pasado, de 2024. En esas elecciones, como la Unión Europea lo venía cuestionando mucho al gobierno, todos los partidos que tenían chance de entrar al Parlamento y que eran pro formar parte de la Unión Europea, se unieron en una suerte de coalición medio improvisada, que lo único que tenían en común es estamos en contra del gobierno y estamos a favor de la Unión Europea, con el aval de la presidenta en ese momento. Sí. Estos 4 partidos oficialmente sacaron alrededor del 40%, el gobierno sacó oficialmente más del 55%, si mal no recuerdo, y con lo cual el gobierno puede gobernar solo, no necesita formar coalición. Claro. Esto pasó el año pasado. Toda la oposición dijo las elecciones fueron fraudulentas. De ninguna forma la oposición unida puede haber sacado nada más que el 40% y de ninguna forma el gobierno puede haber sacado más del 55%. Con lo cual no se reconocen los resultados. El año pasado ningún partido de la oposición en ese momento se sumó al Parlamento, con lo cual hasta el día de hoy solamente hay gobierno en el Parlamento, no hay partidos opositores. Sí. Y un mes después, las elecciones fueron el 26 de octubre, el 28 de noviembre, un mes y 2 días después, la Unión Europea dice las elecciones fueron fraudulentas, no reconocemos los resultados, y el gobierno responde diciendo postergamos hasta al menos 2028 cualquier negociación con la Unión Europea para incorporarnos al bloque. Y ahí es cuando empiezan las protestas. Pero en el medio también, perdón, te interrumpo una cosita, en el medio también había un tratado de libre comercio entre Georgia y la Unión Europea. Sí, absolutamente, pero eso es anterior, es de 2013. 2013 o 2012, porque se negocia casi al mismo tiempo que el de Ucrania y el de Moldavia. Sí. Se firman, el de Ucrania se firmó después, empezaron las protestas contra Yanukovych porque no la firmó, eso todo lo que va a derivar después en la guerra, pero acá se negocia al mismo tiempo y acá sí se firma. Y Georgia además tiene libre comercio con Rusia y además tiene libre comercio con China. Y acá me toca interrumpir a mí. Cuando estamos hablando, bueno, de que Ursula von der Leyen y compañía de la Unión Europea dicen, che, queremos a Georgia adentro. Pienso, sobre todo con esto que acaba de comentar Cami del acuerdo de libre comercio. En el 2014 Rusia anexa Crimea. Después empezamos con el conflicto bélico con Ucrania. ¿No pudo haber cierto interés en que Georgia se anexe justamente por hacerle la contra a Rusia? Pienso en los últimos ingresos, entre ellos, bueno, Ucrania, o los ingresos a la OTAN que estamos teniendo en este momento. A ver, tenés que tener algo en cuenta. Georgia tiene territorio ocupado por Rusia, no lo digo yo, lo dice la Corte Europea de Derechos Humanos, desde al menos 2008. Más o menos el 25% del territorio georgiano está ocupado por Rusia, que es un montón. Sí, es una barbaridad. Con lo cual es una historia que va muy en paralelo a la de Ucrania. Es una historia muy similar. Territorio ocupado por Rusia, guerra contra Rusia y un país que es crecientemente pro-europeo y pro-estadounidense. Ahora, todo eso cambia, y cambia rotundamente, a partir de 2022. Porque a partir de 2022, con la guerra en Ucrania, se le imponen muchas sanciones a Rusia y casualmente Rusia tiene libre comercio con Georgia y tiene frontera con Georgia y Georgia tiene libre comercio con la Unión Europea, con lo cual todas las sanciones que se le aplican a Rusia pasan por acá. Claro. Pasan por Georgia. Todo lo que Rusia no puede exportar a la Unión Europea se exporta vía Georgia, entre otros países. También algunos países de Asia Central están haciendo lo mismo. Con lo cual, a partir de 2022 entró mucha plata a este país. Claro. Muchísima. Y además, como si fuera poco, con todas las sanciones contra empresas rusas, muchas empresas se radicaron en Georgia. Claro. Que Georgia tiene muchísimas facilidades
tanto para radicarse legalmente, como para radicar empresas, como para trabajar. Casi cualquier extranjero puede venir a Georgia y quedarse casi por tiempo indefinido, sin visa, sin permiso de residencia, sin permiso de trabajo. Tiene muchísimas facilidades. Ningún país en el mundo tiene tantas facilidades. Y eso implica que entró mucha plata, muchísima. Eso le facilita mucho las cosas al gobierno. Claro, igual con lo que acabas de decir me quedé pensando en que me parece que si tenés un colchón de más nos vamos a ir a conocer Georgia, ¿eh? Con esa información. No, es un país maravilloso. Volviendo, pero ahora, sí. Justamente, qué sé yo, tenés un montón de empresarios que cruzaron la frontera, dijeron nos radicamos acá, Georgia crece, etcétera. Pero no puede haber una presión de parte de la Unión Europea en decir, che, ¿querés ingresar a la Unión Europea? Bueno, cortame todo esto, porque en definitiva me estás beneficiando a empresarios rusos. Absolutamente, y la hay muchísima presión de la Unión Europea. Por eso la respuesta del gobierno es, ok, si a la Unión Europea no le gusta lo que hacemos, postergamos nuestra incorporación a la Unión Europea al menos hasta 2028. Claro. Y quien dice al menos hasta 2028 dice hasta que se me ocurra. Porque la Unión Europea es muy crítica de este gobierno y tiene buenas razones para hacerlo, muy buenas razones. Yo decía, al final no terminé con lo que pasó el año pasado. Sí, perdón. Empezaron las protestas y las protestas fueron cada vez más reprimidas, sobre todo entre noviembre y diciembre. En diciembre, el nuevo parlamento, que la oposición no reconoce, eligió a un nuevo presidente, un parlamento solamente con gobierno, sin oposición. Eligió un nuevo presidente que la oposición de nuevo no reconoce, con lo cual no reconoce ni al parlamento, ni al presidente, ni al primer ministro. Y hubo protestas todas las noches, absolutamente todas las noches, desde el 28 de noviembre de 2024 hasta ahora. Así llegamos a las elecciones del fin de semana pasado, el 4 de octubre, elecciones municipales, elecciones locales, en las cuales buena parte de la oposición boicoteó, ni siquiera se presentó, y oficialmente el gobierno ganó con el 81% de los votos. Claro. Obviamente, la oposición no reconoce, obviamente la Unión Europea denuncia, no hubo observadores internacionales. En general, los observadores internacionales que participan en este tipo de elecciones son la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, y Transparencia Internacional. Y ninguno de los dos no estuvieron invitados. Bueno, en realidad la OSCE estuvo invitada, pero tarde y ya no podía, con lo cual no estuvo invitada. Claro. Y hubo protestas muy importantes esa misma noche, y ahí viene lo importante, el cambio relevante, que es que al menos una parte de los que convocaron a las protestas llamaron a tomar edificios públicos, violentamente. Y empezaron con el Palacio Presidencial. Intentaron tomar el Palacio Presidencial muy violentamente, rompieron las rejas, apareció la policía, reprimió, y la respuesta del gobierno fue, ven, la oposición es violenta, claro, con lo cual están intentando un golpe de Estado, con lo cual tenemos que reprimir, porque si no nos hacen un golpe de Estado. Claro. La expresidenta, la que apoyaba a la oposición, dijo, este intento de tomar el Palacio Presidencial fue organizado por el gobierno. Yo no lo sé, yo no tengo la menor idea si lo organizó el gobierno o no, o si fue algo de la oposición. Creo que a esta altura hay buenas chances de que hayan sido realmente los manifestantes y que no haya sido algo orquestado. Si tuviera que apostar, diría, para mí fueron los manifestantes, algunos, por lo menos, porque llevamos casi un año sin ningún cambio. No, con lo cual, si aparece alguien desde un escenario llamando a un cambio, a tomar edificios públicos, me parece factible que eso ocurra. Sí, siempre es un síntoma. Y la respuesta del gobierno fue más represión. De hecho, varias de las personas que apresaron en esos motines, por así decirlo, hoy enfrentan condenas o juicios con posibles condenas de hasta 9 años de prisión, ¿no? Entonces, correcto. Sí. Efecto Nepal, iba a decir. ¿Y ha habido? Más o menos, no tanto. No, igual lo de Nepal fue diferente, pero... No, hablo de esta manifestación de decir, bueno, salimos a romper todo. Claro, pasa que acá el aparato del Estado es un aparato represor muy consolidado, con muchos años en el poder, como decía Ignacio, desde 2012, y ya sin oposición dentro del Parlamento. Sí, y no te olvides de algo. No solo no hay oposición dentro del Parlamento, sino que la oposición está muy debilitada, muy deslegitimada, no tiene básicamente ninguna propuesta. Las únicas propuestas de la oposición son
estamos en contra del gobierno y estamos a favor de la Unión Europea. Ok, fantástico. Qué genial, ¿qué más? ¿Qué Claro, dame un plan de gobierno. Y el otro lado, tenés un gobierno que está muy consolidado porque lleva muchos años en el poder, pero que además está muy consolidado porque tiene los recursos básicamente infinitos del líder, de Bidzina Ivanishvili, que es un hombre mega ultramillonario, y todos los recursos que entraron a este país en los últimos años. Después de las sanciones a Rusia, entró mucha plata a este país, claro, muchísima. Con lo cual la economía está más o menos bien, más o menos. Hay muchos empleados públicos que saben que si no votan a favor del gobierno puede ser problemático. Y tiene un apoyo real el gobierno. Además, déjeme cerrar con esto. El año pasado el gobierno tuvo una campaña que puede gustar o no, pero a mí me parece muy eficiente. Hicieron una campaña gráfica por todo el país mostrando ciertos edificios en Ucrania, por ejemplo, una iglesia, un estadio, una autopista, en Ucrania completamente destruido, y los mismos edificios, un estadio, una autopista, una iglesia, en Georgia, completamente impolutos. Y el lema era, no a la guerra, elegí la paz. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos decía el gobierno con esto? Una amenaza es eso. No nos enfrentemos a Rusia, no provoquemos a Rusia. Miren lo que le pasó a Ucrania. ¿Ustedes quieren terminar como Ucrania? Claro. Y es un argumento que a mí no me gusta nada, me parece que es completamente inmoral, no está bueno, pero es un argumento muy eficiente. Sí. Tenemos un vecino gigante al lado con un ejército enorme. Claro. ¿Queremos enfrentarnos a eso? ¿O queremos tener más o menos buenas relaciones con Rusia y comerciar y tener algún tipo de intercambio político, más allá de todo? ¿O queremos ir a la guerra y que nos destruyan como Ucrania? Y el argumento, tengamos relaciones más o menos pragmáticas y beneficiémonos de lo que podemos, es un argumento que funciona. Sí. Entonces a mí me parece que, más allá de todo lo que se le puede decir al gobierno, tiene un montón de recursos, tanto desde lo financiero, desde lo económico, desde lo político, desde lo discursivo. Tiene muchos recursos y la oposición es nada. Nacho, permiso, yo ya flashé confianza y te digo Nacho. ¿Viste? Adelante. Así somos. Van las últimas dos por mi parte. Por un lado, sí, pienso en lo que me decís de las sanciones en relación a... Las sanciones no, perdón, sino la posición de la Unión Europea de, che, estás cagando palos a la gente, che, los derechos, che, estás recortando de todo, cosa que son muy críticos. Pero al mismo tiempo pienso inmediatamente en Víctor Orbán, se me viene automático. Si bien no son gobierno, pienso en Vox, pienso en Alternativa por Alemania. Y digo, che, siempre terminamos poniendo el ojo, quizás más en los países de Europa del Este, si se quiere, y esto me lleva hacia donde quiero ir, que es la pregunta más importante, que es, ¿se está extendiendo nuevamente una rusofobia, pero de aquella rusofobia similar a McCarthy y el anticomunismo en aquella época en Estados Unidos? A mí no me parece. Es algo, a ver, va por dos cuestiones. Vos mencionás a Orbán. Sí. Orbán, el año pasado, cuando fueron estas elecciones tan cuestionadas, fueron un sábado. El lunes, sí, Orbán estaba acá. Sí. Orbán vino a Georgia 2 días después de las elecciones, mientras la oposición denunciaba fraude. Hay una conexión muy directa entre Orbán y el gobierno georgiano. Que incluso podría ir más allá del respaldo, digamos. Tienen respaldo, van por el mismo lado. Son gobiernos conservadores, son gobiernos que no son particularmente democráticos, y los dos tienen algo muy en común, que es que no son particularmente antirrusos, ni nada parecido. Son gobiernos, a ver, Orbán en su momento lo dijo muy claramente, yo lo siento mucho por Ucrania, pero a mí me importa la economía de mi país. Totalmente, no. Si Rusia me sigue vendiendo... Si Rusia me vende gas barato, yo le voy a comprar gas barato y punto. Y es lo mismo que pasa acá. Yo lamento mucho que todo lo que haga Rusia, dirá el gobierno georgiano, pero a mí me deja mucha plata y las relaciones así pragmáticas me sirven. Entonces, no creo que sea algo macartista antirruso. Incluso, ¿qué países con gobiernos más derechistas, si se quiere, en Europa, son particularmente antirrusos? Los que tienen antecedentes muy marcados, como Polonia, que en su momento tenía Ley y Justicia, ya no lo tiene el poder, y Ley y Justicia sí era un partido más antirruso. Pero después todos los demás, Orbán no es antirruso de ninguna forma. No, de hecho, una de las... Podemos decir es anticomunista.
pero no antirruso. Una de las advertencias que había hecho la Unión Europea cuando empezó a descreer de los procesos electorales en Georgia era también esto del proceso de hungrificación que tenía Georgia respecto de la Unión Europea, lo calificaban así. Absolutamente, absolutamente. A mí Georgia, el caso de Hungría me parece el más comparable con el de Georgia, absolutamente. Ese es el camino. Te hago una última pregunta respecto de existe, capaz no existe, ¿no? Se me ocurre recién. Una diáspora de Georgia que reclame desde el exterior, como sucede también en varios países. No particularmente, no es muy grande. De hecho, la mayor diáspora georgiana está en Rusia, pero acá no pasa como pasa en Armenia, por ejemplo, que Armenia sí tiene una diáspora gigantesca, que producto de, entre otras cosas, el genocidio armenio a partir de 1915. Sí. No, Georgia tiene población en otros países, porque sí, es un país que no es muy desarrollado, y como todo país subdesarrollado tiene gente que emigra, pero son emigraciones bastante recientes, en general a Europa, a Estados Unidos y sobre todo a Rusia, pero no tienen demasiado peso político como sí lo tiene la diáspora armenia, sobre todo en Estados Unidos y en Francia. Perfecto. Bueno, Nacho, completísimo, y sigamos en contacto. Por favor, un día queremos que nos hagas la historia de Georgia, mirá. Que nos cuentes así. Te tenemos 1 hora al aire y nos contás de corrido la historia de Georgia. Dale de comer a esos perros, te lo están pidiendo desesperadamente. Escucha, lo siento mucho. A ver, perdón, un comentario al margen. Sí. Está lleno de perros este país. Todos los perros tienen el chip de que están vacunados, de que están castrados, y todos son muy buena onda. Así que yo me la paso genial, porque cada perro que te cruzaste viene moviendo la cola. Por favor, mandanos perros por todos lados. Mandanos videíto que después lo sumamos al aire de alguna manera mostrando los perros de Georgia. Bueno. Dale. Muchas seguro, gracias. Gracias, Ignacio, un placer tenerte al aire. Hasta luego, gente. Saludos. Pasaba nomás Ignacio Utin. Él es periodista especializado en Europa del Este, magíster en Relaciones Internacionales. Está hace casi 2 años en Georgia. Bueno, una nota impresionante. Sí, yo a él lo conocí cuando empecé mi investigación sobre Transnistria, hace varios años ya, porque es como el único referente en el periodismo argentino que está tan adentrado en la política de Europa del Este. Y a vos que te encanta. Sí, no, siempre incluso, bueno, entablamos una amistad y bueno, siempre que sucede algo, yo recurro a él como fuente primaria, primero porque está en el lugar, porque siempre anda rondando por aquellos países de Europa del Este. Y segundo porque es muy clarificador. Es muy clarificador porque tiene una capacidad de entendimiento aparte de los procesos externos y de los procesos de aquella región que son completamente opuestos a los de Occidente. Bueno, cuando hablaba un poco de esto de que Rusia ocupa el 25% del territorio de Georgia, tiene que ver también con 2 enclaves que hay que son prorrusos, que son Abjasia, Osetia del Sur, así que digo, va por ahí, digo, es ese mundillo que nos es tan ajeno a nosotros, ¿no? El de las famosas repúblicas separatistas o territorios autónomos. Amiga, cada vez que decís repúblicas separatistas se me viene Star Wars a la cabeza, no lo puedo evitar, te juro. Y son procesos secesionistas que acá no hay tantos. Chiques, hay más programa. Me encanta decir eso diciendo que estamos grabando. No, pero bueno, sí, lo voy a legalizar. Estamos grabando, Estamos grabando porque, bueno, como comentaba Ignacio, también hay muchas horas de diferencia y ameritaba. Claro, hay muchas horas. Bueno, pipis, quédense que si no me falla la memoria, estoy tratando de ubicar en qué momento va a ir esto grabado, pero posiblemente a continuación o siga Cami Castelnuovo o siga Candelaria Boto, así como escucharon. Veremos. Llenándome otro vaso de vino, no darme relaciones de mierda, ni un curro que ya no me motiva, y a mí no va a cogerme la pena, que hay mucha gente ya perdiendo la vida. Yo sí voy a morir, pretendo que me rompe la risa, por si me quedo a medio camino, que no puedo aguantarme la risa, al recordar lo que fuimos la banda, que hija de Titanic, y antes de que el agua se nos lleve, caballeros, fue un placer haber tocado